Durante siglos, los evangelios oficiales fueron moldeados por concilios y manos que decidieron qué debía recordarse y qué debía ser olvidado. Entre esas sombras se alza el silencio más inquietante de todos, la historia de Jesús y María Magdalena. Los textos reconocidos por la Iglesia presentan a Magdalena como una discípula redimida, pero los antiguos escritos, los que fueron escondidos o destruidos, la describen como algo más. Una mujer que comprendía el mensaje de Cristo en su totalidad, no como oyente, sino como reflejo. El silencio de los evangelios no es casualidad. Fue una omisión cuidadosamente trazada para preservar una estructura donde el poder espiritual debía permanecer en manos de los hombres. Sin embargo, en los márgenes del tiempo quedaron rastros de algo más profundo, un vínculo que iba más allá de la enseñanza y la palabra. Un amor sagrado, humano y divino al mismo tiempo. Algunos fragmentos antiguos hablan de Magdalena como la que conocía al Maestro más que los demás. En ellos se percibe la huella de una relación que no se limita a lo espiritual. Su unión podría haber sido la manifestación terrenal del equilibrio entre el principio masculino y femenino, la fusión del Cristo y la Sofía. Pero el eco de esa verdad fue silenciado, borrado, disuelto entre decretos y traducciones. Y así, la historia quedó incompleta. Lo que no se dijo, lo que fue callado, se convirtió en el mayor misterio del cristianismo. Un silencio que, lejos de apagar la verdad, la resguardó, esperando el momento exacto para ser revelada. Entre los textos que la Iglesia decidió no incluir en el canon, se encuentran los evangelios apócrifos, manuscritos que ofrecen una mirada distinta y más íntima de los primeros tiempos del cristianismo. En ellos, María Magdalena no es una simple seguidora, sino la discípula más cercana a Jesús, aquella que comprendía lo que los demás apenas intuían. En el Evangelio de Felipe se la nombra como la compañera del Salvador, una palabra que, en su raíz aramea, puede significar también esposa o unida en cuerpo y espíritu. Estos textos fueron perseguidos y ocultados, no porque carecieran de verdad, sino porque su contenido desafiaba el orden establecido. Si Magdalena había sido compañera de Cristo, si entre ellos existió una unión sagrada y quizás una descendencia, entonces el mensaje cristiano debía ser reinterpretado. No se trataba ya de un hombre divino aislado de lo humano, sino de la manifestación perfecta del amor entre lo divino y lo terrenal. Los gnósticos veían en María no solo a una mujer, sino a la encarnación de la sabiduría perdida, la Sofía. Su papel era el de revelar lo oculto, guiar a la conciencia hacia la luz. En algunos de esos evangelios, Jesús le confía enseñanzas secretas, palabras que los demás apóstoles no lograban comprender. Y eso despertó celos, rivalidades y temor. La sombra de una posible herencia, una hija nacida del amor entre el Hijo de Dios y la mujer más iluminada de su tiempo, empezó a expandirse entre los iniciados. Pero aquella posibilidad amenazaba los cimientos de un poder que se sustentaba en la negación de lo femenino. Así, los escritos fueron enterrados, los nombres cambiados y los símbolos reinterpretados. Solo los iniciados comprendieron que detrás de cada línea había algo más, la semilla de una verdad que aún hoy intenta salir a la luz. Tras la crucifixión, el mundo de María Magdalena se convirtió en un terreno de sombras y huida. Los relatos más antiguos y las tradiciones orales hablan de un viaje que emprendió en silencio, escoltada por unos pocos fieles, llevando consigo algo más que recuerdos. Algunos textos gnósticos sugieren que su destino fue Egipto, tierra de antiguos misterios y sabiduría espiritual. Allí, entre templos y desiertos, habría encontrado refugio y un lugar donde proteger lo que representaba, la continuidad de una promesa divina. Con el tiempo, surgieron leyendas que vinculan a María con la región de la Galia,
en el sur de lo que hoy es Francia. Allí se dice que llegó en una pequeña embarcación sin timón, guiada solo por la providencia. Los antiguos textos templarios y ciertas crónicas medievales sostienen que no viajó sola, sino acompañada de una niña, una hija. El fruto de la unión entre Jesús y la mujer que comprendió su enseñanza más allá de las palabras. De esa línea nacería la idea del sang real. El sangre real, que con los siglos se transformó en la leyenda del Santo Grial. Pero en su origen no se trataba de una copa de piedra, sino de una descendencia, una herencia viva que simbolizaba la continuidad de la luz divina en la tierra. Los guardianes de este secreto se esparcieron por Europa, ocultando su linaje tras símbolos, genealogías y órdenes iniciáticas. Algunos creían que proteger a esa descendencia era preservar la conexión entre el cielo y el hombre, entre lo divino y lo humano. La historia oficial la llamó herejía, pero el mito persistió, porque una verdad enterrada en la arena del tiempo nunca muere, solo espera a que alguien escuche su llamado. El Santo Grial ha sido buscado durante siglos por caballeros, templarios y místicos. Muchos lo imaginaron como una copa dorada, el cáliz usado por Jesús en la última cena. Pero quienes conocen los símbolos saben que el Grial nunca fue un objeto físico, sino un misterio espiritual, una metáfora viva. En los antiguos textos gnósticos, el Grial representa el recipiente que contiene la esencia divina, la matriz de la creación, el vientre sagrado que une el cielo y la tierra. Y en esa interpretación, María Magdalena encarna ese cáliz. Ella fue el receptáculo del amor divino manifestado en la carne. Si existió una hija nacida de esa unión, no fue solo una heredera biológica, sino el símbolo de la fusión entre la divinidad y la humanidad. Por eso, el Grial no se encuentra en templos ni reliquias, sino en la conciencia que despierta. El verdadero cáliz está dentro de quienes logran unir lo que la historia separó, el espíritu y la materia, el hombre y la mujer, la fe y la sabiduría. Cuando los concilios suprimieron los textos que hablaban de Magdalena, no solo se borró a una mujer de los evangelios, se mutiló el símbolo del equilibrio. Se reemplazó la unión por la obediencia, el misterio por el dogma. Pero el mito del Grial sobrevivió como un susurro que cruzó los siglos, escondido en los relatos de caballeros y en las órdenes secretas que juraron proteger su significado. El Grial no es un tesoro perdido, es un legado interior. Es la certeza de que lo divino puede habitar en lo humano y que la verdad, cuando se busca con el corazón abierto, se revela no como una historia antigua, sino como una presencia eterna. La historia de Jesús y María Magdalena no termina con la tumba vacía ni con los textos perdidos. Su verdadera continuidad no está en las genealogías ocultas ni en los símbolos tergiversados, sino en aquello que ninguna institución pudo borrar, la herencia espiritual que dejaron encendida en el alma humana. Si alguna vez existió una hija de esa unión sagrada, su misión no fue reinar en tronos de oro, sino custodiar el fuego de la conciencia, la certeza de que lo divino puede habitar en nosotros. Ese legado no pertenece a un linaje de sangre, sino a una estirpe interior. Es la semilla que cada ser humano lleva dormida, esperando ser reconocida. Jesús enseñó que el reino de Dios está dentro de cada uno. Y María Magdalena fue el espejo donde esa enseñanza se reflejó con pureza. Juntos encarnaron la unión perfecta entre el amor y la sabiduría, entre el verbo y el corazón. Su descendencia, real o simbólica, se manifiesta en todo aquel que decide despertar, recordar y vivir desde la verdad interior. Los siglos intentaron silenciar esta historia, pero las verdades espirituales no mueren. Se ocultan en los símbolos hasta que la humanidad está lista para comprenderlas. Hoy, cuando las antiguas sombras comienzan a disiparse, el mensaje vuelve a resonar. El Grial no se busca,
se reconoce. La sangre divina no corre en venas, sino en la conciencia que sabe que todo es uno. Quizás la hija de Jesús y María Magdalena nunca fue solo una persona, sino el símbolo de una nueva humanidad, aquella que integra lo sagrado y lo humano, lo visible y lo invisible. Y esa herencia sigue viva, latiendo silenciosa, esperando ser despertada por quienes, al mirar dentro de sí, descubren que el verdadero linaje de Cristo no se hereda, se recuerda.